experimentó la pérdida de su esposo y sus hijos, la violencia en Colombia. Fue tremendo. En los mejores momentos de su vida como cantante, fue azotada por la violencia de ese país. Ella continuó, escribió varias canciones muy bonitas, Dios le dio la fortaleza. Bueno, en esta noche yo quisiera compartir con ustedes un salmo, el Salmo 112. Pueden buscarlo, quizás va a sonar un poquito diferente en esta Biblia. Esta es la versión internacional. Voy a aprovechar para hacer un pequeño descargo, ¿no? Yo he hablado a veces públicamente acerca de que hay versiones de la Biblia que son mucho más confiables, como la Biblia Reina Valera del 60, de 1909. Pero esta Biblia no deja de ser una Biblia que nos aporta, esta traducción, que nos aporta el consejo de Dios. Amén. Es la palabra de Dios. Los maestros rabínicos que traspasaron y copiaron la Biblia del Antiguo y del Nuevo Testamento respetaban tanto la palabra de Dios que si ellos estaban copiando y cometían un error porque se salteaba una línea, entonces sabes que cuando uno se cansa y está haciendo una copia se salta una línea, ¿verdad? Ellos no destruían el manuscrito porque estaba ya la palabra de Dios y era sagrada. Ni la quemaban ni la botaban. Y la guardaban. Por eso es que a veces vemos en la Biblia que hay rollos de más de, entre completos e incompletos, puedan estar llegando a más de qué sé yo, 10,000, 15,000 evidencias de lo que se hizo con la Biblia. Y en algunos casos hay esas traspolaciones o esos errores. Pero cuando se reúne toda la Biblia, tenemos entonces este manual, ¿no? Entonces esta Biblia, yo a veces he explicado a nivel internacional los debates que he tenido, que es una Biblia que le quitaron algunos versículos y que la Biblia más completa es la de la Reina Valera, que es la que ustedes tienen que abrazar, la de 1960 y la de abajo. Pero no deja de ser útil esta Biblia, amén. Y quiero leerles en la versión internacional porque me parece que está acá como que una idea, un lenguaje popular que a las personas muchas veces les gusta y se es como que más entendible. Amén. Y nuestro amado Salvador, Jesús de Nazaret, Él se esforzó siempre por enseñar la verdad a través de ejemplos naturales. Los pájaros, los lirios del valle, el vino, la vid, el sembrador, el buen pastor. Siempre usó las cosas más sencillas, más básicas de aquel entonces para mostrar la verdad. Y es el deber ser de nosotros. Llevar el mensaje lo más sencillo posible, lo más claro, para que el pueblo entienda el valor de obedecer a Dios y de servirle. Amén. Entonces, este es un salmo de una promesa tremenda, de la promesa de prosperidad, la promesa de bendición sobre toda aquella persona que decide servirle al Señor. Y dice el Salmo 102, ¿están ubicados todos? Y dice acá en esta versión, ¡aleluya! Alabado sea el Señor. Dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Sus hijos dominarán el país. La descendencia de los justos será bendita. En su casa habrá abundantes riquezas y para siempre permanecerá su justicia. Para lo justo, la luz brilla en las tinieblas. Amén. Y dice, dichoso es Dios, es clemente, compasivo y justo. Bien le va al que presta con generosidad, maneja sus negocios con justicia. El justo será siempre recordado, ciertamente nunca fracasará. Vamos a dejarlo allí, amén. Es un salmo hermoso
inspirado por el Espíritu Santo de la bella y hermosa poesía hebrea, que son los salmos. Los salmos sirven para mostrar lo que los hombres y mujeres de Dios sentían. Y gracias a Dios, a esas experiencias, ellos las escribían. Eran poetas. Les gustaba llevar un diario. Ya hoy la psicología moderna, entiendan esto, importantes referentes psicólogos como Tal Ben-Shahar, Martin Seligman, por decir algunos importantes en la actualidad, recomiendan que uno haga diarios, que uno narre lo que uno viva, que uno escriba. Y eso ayuda a que la mente, que la depresión y la tristeza se vayan. Porque cuando uno escribe, uno reconoce lo que uno tiene. Ellos recomiendan hacer memoria de lo que uno tiene por no entristecerse por lo que no tiene. Porque a veces tenemos muchas cosas, casa, bienes, comida, y por algo que nos falta agarramos una amargura fuera de serie. Y comenzamos a pelear, porque dejamos de apreciar. Los salmos, en muchos casos, nos enseñan a apreciar lo que tenemos, a abrazar lo que tenemos, a aprovechar lo que tenemos, a darle gracias a Dios. Por eso que el salmista empieza, aleluya, alabado sea Dios. Si hay algo que nosotros tenemos que hacer todos los días, es glorificar al Señor. Amén. Glorificar al Señor. Decirle al Señor gracias por lo que nos has dado. Señor, gracias por esto, por aquello. Y si algo falta, Señor, perdóname, porque no estoy siendo conforme. Porque a veces tenemos que decirle a Dios eso. Y una de las cosas que recomienda la psicología es agradecer. Tremendo, ¿no? Que la psicología recomienda eso hoy. Para evitar la depresión. Que seamos sinceros con nosotros mismos. Y que miremos las cosas buenas que tengamos. Y que no nos amarguemos por lo que no tenemos. Y es lo que enseña aquí el salmista. Aleluya. Alabado sea Dios. Alabar a Dios en la mañana temprano. Bebiéndonos un cafecito. Poniendo una música cristiana. Aprovechar esas primeras horas importantes de nuestro cerebro. Estoy seguro, escuchen bien, estoy seguro que cuando usted hace eso, usted va a tener una mejora significativa en todo su organismo. Hay enfermedades que se pueden evitar, desde controlar las emociones, desde controlar, bendito Dios, para siempre la amargura y aprender a ser agradecido por su propio bien. Por eso es que el salmista en el Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová y no te olvides ninguno de sus favores. Recordar lo bueno, por donde Dios nos ha traído, de los que nos ha librado, del alimento cada día. Hay personas que les falta el alimento y nosotros a veces tenemos dos y nos quejamos. A veces tenemos una y nos quejamos. Y hay personas que pasan días sin comer. Bendito sea la gloria de Dios. Y otros que son ricos y ya están aburridos de comer bien. Y se tiran de un edificio y se arrebatan la vida. Hay un gran Che que ya murió. Había hecho un contrato millonario con CNN. Él tenía un programa de comidas excéntricas. Y estando en un hotel de 5 estrellas, hermano, los mejores hoteles, se decidió quitarse la vida a los 60 y algo de años, el Chet Anthony. Hay muchas personas, hermanos, que no pueden glorificar, que no glorifican a Dios y lo pagan con la vida. Amén. Por eso que este salmo nos enseña a que es de gran bendición adorar a Dios. Adore a Dios, que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Jesús fue invitado por un amigo que no era tan amigo, llamado Simón el Fariseo. Y cuando lo invitó, estando en la casa que estaban comiendo, una mujer de la vida, ramera, pecadora, llegó y comenzó a limpiar los pies y a llorar allí, a sollozar con el cabello y a derramar perfume. Y el fariseo, Simón, dijo,
si este fuese profeta, supiese qué clase de mujer es la que le toca los pies. Se puede imaginar en una reunión, todos los vecinos que conozcan que fulana es ramera, prostituta, y yo estoy sentado allí y llegue a limpiarme los pies. ¿Qué van a pensar, verdad? Oye, ¿qué pasa con Efimio? Pues? Con Jesús. Ajá. ¿Qué pasa con Efimio? Que llegó una ramera a limpiarle los pies. Eso fue lo que pasó en ese momento. Eso fue lo que pasó en ese momento. Y Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decir. Y él dijo, di maestro. Lo reconoció como maestro, pero no como profeta. Y lo llamó maestro, lo respetó. Pero por dentro no lo estaba respetando, ¿verdad que sí? Pero al Señor no se le escapa nada porque Él es Dios. Y Él sabe lo que nosotros sentimos. Y dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Había una persona que debía y no podía pagarlo. Debía 500 denarios. Y se le perdonó la deuda. 500 denarios para aquel momento era el trabajo de 1 año y medio. 1 año y medio de trabajo, hermano. Eso es mucha plata. Porque en aquel entonces un denario era el sueldo, el denario era el monto que se le daba a una persona por un día de trabajo. Por un día de trabajo. Y dijo, él no podía pagar y se le perdonó. 500 denarios. Y había otro que debía 50 denarios. También se le perdonó la deuda. Y le dijo Jesús a Simón, Simón, ¿cuál de los dos agradecerá más? Simón dijo, ¿a qué se le perdonaron? 500. Rectamente ha juzgado. Cuando yo entré aquí, tú no me atendiste, tú no me limpiaste, tú no me lavaste la cabeza, tú no me trataste con cariño, nada. Y esta mujer, desde que llegué, no ha dejado de limpiar mis pies con su cabello. Porque el que a mucho se le perdona, mucho ama. Amén. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Por eso es que Dios en la iglesia escogió a personas imperfectas, a los que la gente despreciaba, lo necio, lo vil, para avergonzar a los sabios. Amén. Por eso es que a veces vemos pastores que vienen, hermanos, formados, y vienen de la mala vida. No fue mi caso, yo no consumí nunca droga, viví una vida bastante disciplinada, trabajando, gracias a la educación de mi padre y de mi madre. Pero hay gente que Dios los llama porque los que verdaderamente están bien formados no aman tanto al Señor. Ese fariseo, Simón, hermano, la formación para llegar a ser un fariseo era bárbara, desde niño. Son 30 años de preparación prácticamente. Para llegar a ser un fariseo, un maestro, un rabino, había que estudiar como 30 años, aproximadamente desde niño, porque la educación en los judíos empezaba desde niño. Pero no sabía amar a Dios. Aprendan a amar a Dios, aprendamos a amar a Dios. Y nosotros lo demostramos cuando nos alegramos en su presencia. Cuando nos levantamos en la mañana con la ilusión de estar con Él. Con la ilusión de que voy a levantarme temprano porque voy a estar 1 hora con el Señor. Orando, meditando, escuchando su canción. Usted tiene que tener ese anhelo. Si no la tiene, usted no está amando de manera apropiada al Señor. Es como tener una esposa y no hacerle cariñito y no darle cariñito, que abundan los esposos así. Que pasan todo el día y no le dan un piropito a la mujer. Y también la mujer que no le dé un piropito a uno también le hace falta. Alabado sea el Señor. Porque la cosa tiene que ser recíproca, ¿verdad? Oye, mijo, estás bonito, estás simpático, hueles bien. A uno le hace falta eso también. Amén. Amén. Bueno, a Dios le hace falta eso. No le hace falta, pero no sería la palabra. Dios se alegra de eso. Porque a Dios no le hace falta nada. Aleluya, alabado sea el Señor, dijo el salmista. Luego dice, dichosos los que temen al Señor. Dichoso, hay una dicha, hay una felicidad para aquellos. El temor a Dios tiene varias cosas, varias acepciones, varias caras, varias perspectivas. La primera, el que le teme ama al Señor y se lo demuestra todos los días. Amén. Segundo, le cree al Señor, le tiene confianza a la palabra, a las promesas. Confía en Dios. Entonces, primero, el temor es
Amar al Señor, amén. Segundo, confiar. Y tercero, no menos importante, tenerle miedo a su juicio. Porque usted no es un preferido, o una preferida. Los borrachos no entrarán en los cielos, los mentirosos no entrarán en los cielos, los fornicarios no entrarán en los cielos, los idólatras no entrarán en los cielos. Y el pueblo de Israel, y los cobardes tampoco. Eso es otra cosa, los cobardes. Alabado sea el Señor. Por eso es que damos nuestra cara a través de las redes, con todas nuestras imperfecciones, con toda esta nariz fea y ordinaria, que se burlan, y yo que caigo pesado, muchachos. Yo caigo más pesado que una gandola con ancha y larga, man. Yo sí caigo pesado. Alabado sea el Señor. Muy pocas veces he llegado a un lugar por primera vez y me han tratado bien. Cada vez que llego a ocupar un cargo en el Ministerio de Educación me trataban muy mal. Pero hay que dar la cara. Porque Jesús dijo, el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Y cuando usted está enamorado, hermano, usted exhibe lo que usted tiene, ¿verdad que sí? Le gusta exhibir lo que usted tiene. Y estamos enamorados de Dios. Han pasado 31 años de aquel primer amor cuando yo me acepté al Señor. Y estoy más enamorado que nunca de Él. Amén. Por allá hay alguien que dice que me voy a volver loco, ¿no? Tengo rato en esa locura. Tengo rato en esa locura. Tiene una cabeza grande. ¿Cómo? Yo le dije, es que tiene una cabeza grande, vos no entendéis lo que él tiene en el cerebro. A ver, cuando yo me convertí, decía, el hijo del corto se volvió loco. A las 3 de la mañana caminando en el patio de su casa. Decía, cuando yo me convertí, yo caminaba a las 3 de la mañana en el patio, orando a Dios. Y lo hacía Keila, lo hacía Kelly, lo hacía Zaida. Vaya usted para mi casa para que usted me vea a las 3 de la mañana. Hoy me levanté a las 3. Pasaron 31 años, todavía me siento enamorado de él. Me levanto a las 4 a conversar, a sentir su presencia, a orar, a leer la Biblia. Y siento una alegría y un gozo, que paso todo el día endrogado. Una felicidad tremenda. Una serenidad. Una serenidad en el alma. Una paz. Una paz. Eso es tremendo, hermano. Por eso que estoy adicto a eso. O sea, yo a veces digo, hoy no va a ser así, porque cuando me da un sueñito a las 8, me acuesto temprano a las 8:30, antes de las 9, porque yo sé que a las 3 me va a llamar. Cuando yo me acuesto temprano, a las 3:30, 4 me está llamando. Esta madrugada vi una luna bien hermosa, bien bella. Ahí puse un video donde mostré la luna. Dichosos los que tememos a Dios, amén. Hay que amarlo, hay que confiar en Él, pero hay que tenerle miedo, porque usted tiene que estar del lado correcto de la historia. Usted no puede quedarse fuera de la barca, ¿ven? Porque el que se queda fuera de la barca del Evangelio va a ser como aquel día que se casaban, se daban en casamiento, comían, bebían, vendían, compraban, hasta que no dice, y hasta que llegó el día, y no entendieron hasta que se estaban ahogando. Qué tremendo, no entendí. Esa palabra no entendieron. Es que a la final dijeron, oye, pero sí vino lo que verdaderamente se decía que iba a venir. Quizás allí se arrepintieron, ¿verdad? Ahogándose. Ay, Dios mío, perdóname. De pronto Dios lo perdonó, no sé. Lo sabe Dios en ese momento, pero no ha sido develado. Entonces es una dicha temer a Dios. El que haya gran deleite en sus mandamientos. Mira, hay que deleitarse en esto. Hay que deleitarse en la palabra. Hay que deleitarse en la predicación. Y eso es lo que no entiende este familiar cercano. ¿Por qué predico tanto? Porque ¿qué es un deleite? Me hice adicto a la palabra. Me hice adicto a leerla y a explicarla. Alabado sea el Señor. Y no ha sido desde ahora, ha sido desde siempre. Yo recuerdo un alumno en el año 2000, un cañadero que se llama John. Era mi alumno, era uno de mis primeros alumnos en la escuela técnica. Y cada vez que yo llegaba, yo hacía una oración y les explicaba un versículo de la Biblia. Y él se ponía molesto, porque era muy católico. Y me decía, profesor, disculpe, pero
yo no vine aquí a que usted me hablara de religión. Le decía así. Estaba endemoniado. Yo vine aquí a que usted me enseñara refrigeración. Y yo decía, sí, tenés razón. Pero aquí me dice a mí, la hoja de evaluación, relaciones humanas, y dentro de esas relaciones humanas está la moral. Y si yo le enseño a usted a reparar un aire y no lo enseño a no robar, usted va a robar. Usted le va a decir a un cliente, esto está malo y está bueno. Por eso que tengo que enseñarle moralidad. Por eso tengo que enseñarle lo que es el temor a Dios. Y lo dice aquí la Constitución, y comenzaba, porque yo sabía que me podían estar, y de hecho se corría la voz. No, porque ese profesor es pastor y comienza a predicar a los alumnos, y me llevan a preguntar, y decía, mira, aquí está. Y yo me defendía. Ese muchacho se llama Johnny Urdaneta. ¿Sabe qué pasó? ¿Sabe qué pasó con ese joven? Eso fue en el 2000. En el 2007 llegó a la técnica. Me dice, profesor, ¿se acuerda de mí? A los 7 años. ¿Profesor se acuerda de mí? Yo, sí me acuerdo. El cañadero. Bueno, pastor, yo quiero decirle que le agradezco las veces que usted me predicó. En aquel momento me ponía bravo y no entendía. Pero yo me convertí gracias a su predicación. Gloria a Dios. Yo me convertí gracias a su predicación. Pero ahora quiero que vaya a orar por mi padre que está por allá. Y digo, bueno, vamos a pedir permiso para la técnica, para salir a orar por su padre. Oré por su padre. Él después se volvió a desaparecer. No hace mucho, unos años atrás, me consiguió por las redes. Está en Estados Unidos. Y dije, pastor, mire, yo sentí tanto remordimiento de haber hablado así de Dios, que puse a mi hijo cristiano. Lo puso cristiano. Cristiano, sí. A su hijo lo puso cristiano. ¿Se llama cristiano? Cristiano, como Cristiano Ronaldo. Ya, verdad. Pero lo puso como cristiano, en honor a Cristo, porque él había negado. Y era el agradecimiento de sentirse perdonado. No hace mucho me pidió que fuera a hablar con su hermana, le di una sesión a su hermana también de consejería. En aquel momento duro me regaló $50 cuando un kilo de carne costaba $2. En aquella crisis. Dice, pastor, aquí le tengo una bendición. Me regaló. Y por ahí me ha regalado varias veces, me ha regalado como 3 veces el muchacho. Dios nos dice la Biblia, tira tu pan en el agua que se te... Amén. Va a recoger. Hay que deleitarse en la palabra. Amén. Trate de llevarse esta Biblia para donde usted vaya, al banco, donde usted se sienta aburrido, no se aburra. Lea la Biblia. ¿A qué? A mis hijos yo les digo, ese es un animal muy feo. Entonces, llévese la Biblia, hermano. Llévese la Biblia. Ahora en los TikTok están haciendo un TikTok que dice, usted que no tiene que no sabe qué leer, que está aburrido, y Pablo le dejó 14 cartas, póngase a leer la Biblia, póngase a leer la Biblia. Así es, hermano, así es. Dice, sus hijos dominarán el país y la descendencia de los justos será bendita. Qué hermoso, ¿no? Qué hermosa promesa sobre nuestros hijos cuando les servimos a tiempo, hermano. Porque es triste a veces que hay padres que esperan tan tarde para buscar al Señor. Y no hay una cosa que perjudique más que un padre o una madre desobediente. A veces uno de los dos es obediente y el otro desobediente y le hace el mismo daño. Porque es que los hijos pareciera que les gustara más la maldad que la bondad. En vez de imitar más el ejemplo del que hace lo correcto, se tienden a ir por lo más fácil, porque Jesús dijo que el camino a la perdición es ancho. Yo siempre le decía a mi primera esposa y ahora a mi segunda esposa, mira, yo quiero que mis hijos crezcan en una disciplina máxima en el hogar. Nada de música mundana, nada de gritería, nada de malas palabras, todo el Señor. Amén. Que sea todo el Señor. Que se hable de Dios, que se explique de Dios, porque la generación de los rectos será bendita. Ellos van a heredar grandes bendiciones.
Amén. Lo que usted hace por sus hijos, de buen ejemplo, eso va a repercutir la primera, la segunda y la tercera generación, hasta sus nietos. La epigenética, eso lo dice la palabra de Dios, que la bendición nos va a alcanzar la primera, la segunda y la tercera generación. Enseña la epigenética. La epigenética es el origen de los genes, cómo se deforman, cómo usted hereda las taras de sus familiares. Taras, cuando hablamos taras de enfermedades, hipertensión, diabetes, RM, que son retardos mentales, disfunción cognitiva. Se pueden heredar. Cuando usted tiene ese gen, lo puede heredar su hijo, su nieto. Y esos genes se pueden degenerar para bien o para mal, dependiendo de sus emociones. Si usted es una persona amargada, ya usted está dañando los genes de sus hijos y de sus niños. Eso lo enseña la psicología. La psicología enseña que si usted es un psicópata, un asesino, un ladrón, un estafador, un borracho o una borracha, esa inclinación en los genes la va a tener su descendencia. Eso lo enseña la epigenética, lo enseña la psicología moderna. Que dentro de la psicología moderna está esa importante rama, el origen de los genes. Porque ellos concluyen con decir que el ambiente transforma los genes. Nosotros los venezolanos tenemos unas características muy específicas por el ambiente. El ambiente, valga la redundancia, lo que es la naturaleza, y los ambientes de comportamiento nos han hecho lo que nosotros somos, el cuerpo, la cara. Otros porque se metieron, eran blancos así como yo, pero vivieron tanto tiempo en el sol que para resguardar su salud y sobrevivir, la epigenética los hizo negros. Ellos no eran negritos. Esos negritos de África no eran negritos como tal, sino que como estaban sometidos al calor perenne, la naturaleza los protegió, hizo epigenética y los puso negritos porque el negro soporta más el sol. Porque el ambiente transforma nuestro sistema corporal. Por eso es que es tan importante lo que usted hace en el hogar. Por eso es que es tan importante las decisiones que usted tome de ir a la iglesia, de orar, de leer la Biblia. Usted no puede querer tener hijos obedientes si usted es el primer vicioso de la familia. Usted no va a tener hijos generosos si usted es un egoísta. Si usted enseña a sus hijos a ser egoístas con los demás, lo va a hacer con usted. Así es. Lo va a hacer con usted. Cuchillo con su verga. Amén. Bendito sea la gloria de Dios. Un aplauso al Señor. Amén. Y es lo que dice acá. Por eso es que nosotros tenemos que trabajar ampliamente el sistema de resguardo del ambiente familiar para que los hijos hereden la mejor bendición. Porque el ambiente controla al individuo. Si controlamos el ambiente, controlamos al individuo. No hay mala suerte en la formación de un hijo. No hay mala suerte. Usted descuidó, dejó minar algo, no trabajó algo. Eso es lo que enseña la psicopedagogía. Porque por muy trastornado que nazca el muchacho, porque hereda un RM, un autismo, porque se alimentó mal la madre o porque la madre sufrió en el vientre, ese muchacho va a tener la mejor oportunidad si usted es una familia consagrada, que va a la iglesia, que respeta el día de adoración a Dios, que se congrega, que lee la Biblia, que pone a Dios en primer lugar. Nuestros hijos necesitan ver al padre y a la madre consagrados a Dios. Nuestros hijos, nuestros nietos lo van a necesitar.
¿Usted quiere cambiar el destino de su familia? Sométase a Dios. Pero no a medias, hermano. No haga intentos semi-cristianos. No. Tiene que entregarse completo. Tiene que vivir para Dios. Tiene que vivir con pasión con Dios. Tiene que vivir con entrega a Dios. Esa persona que dice que yo me voy a ver loco, más cachimón todos los días. Y el loco estoy yo. Se está clavando un veneno mortal que tiene 13 elementos tóxicos como si estuviese comiendo petróleo. El cigarrillo tiene 33 y el chimón tiene 13. Él tiene 13 posibilidades de que le dé cáncer más que yo. Y el loco estoy yo. ¿Ah? Entonces, ¿cómo va a entender lo que yo puedo enseñar y explicar si está mascando chimón en el día? Anda en drogado. Y dice que yo me voy a ver loco. que yo estoy loco. ¿Verdad? ¿En serio? Ya vamos a ver cómo van a pasar los años. Cuando él tenga, sí que llega, ¿no? Lo dudo. Cuando él tenga 70 y yo 70, a ver cómo va a estar su cuerpo. Cómo va a estar su cerebro, con la cochina y la basura que se está metiendo el chimón. O el alcohol, porque también se lo pega. Que hasta lo más poquito de alcohol daña el cerebro, dice Facundo Manes. Entonces, aquí les dejo este salmo hermoso, maravilloso, que nos permite, hermano, valorar, aprender, crecer en la devoción a Dios. Amén. Entréguense a Dios, hagan lo mejor que puedan. No se tarden en consagrarse a Dios. Eviten un mal mayor. Consagren hacia el Señor. Pongan a Dios en el primer lugar. Tengan disciplina para la oración. Tengan disciplina para la lectura de la palabra. Tengan disciplina para servirle a Dios. Y dejen en el tiempo que Dios haga todas las cosas. Dios les bendiga y Dios les guarde. Denle un aplauso al Señor. Aleluya.